El país se encuentra sumido en el caos tras la irrupción inesperada del temido Tren de Aragua en el Palacio de Miraflores. Este grupo delictivo, conocido por su extrema violencia y dominio en el ámbito criminal, sorprendió a todos al tomar por asalto la sede del poder en Venezuela, desatando una crisis sin precedentes. Lo que parecía inimaginable ocurrió. Nicolás Maduro ha escapado, dejando un vacío de poder que amenaza con sumergir al país en un caos total. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. En las primeras horas de la madrugada, fuentes de la Guardia Nacional confirmaron lo impensable. Hombres armados pertenecientes al Tren de Aragua ingresaron al Palacio de Miraflores, eludiendo todas las medidas de seguridad. Según testigos, los delincuentes forzaron su entrada y tomaron como rehenes a varios funcionarios de alto rango. El objetivo era claro: apoderarse del control del país. Esto es una toma de poder en plena capital, declaró uno de los periodistas presentes. Ante el inminente peligro, Nicolás Maduro huyó en helicóptero junto a su círculo más cercano, dejando tras de sí caos e incertidumbre. Informes no verificados indican que el presidente podría haberse refugiado en una base militar secreta, aunque algunos rumores sugieren que estaría buscando exilio en Cuba o Rusia. Su fuga ha generado una ola de indignación entre los simpatizantes del régimen, quienes ven este acto como una traición. Maduro nos ha abandonado, gritaban algunos en las calles de Caracas, mientras las imágenes de la toma de Miraflores inundaban las redes sociales. Mientras tanto, el país entero está en estado de conmoción. Las autoridades intentan recuperar el control, pero la tensión en las calles es palpable. Manifestantes se han congregado frente al palacio exigiendo explicaciones. Es increíble lo que está ocurriendo, comentó un ciudadano que observaba desde lejos. Jamás pensamos que algo así pudiera suceder en el epicentro del poder en Venezuela. En varios sectores de la capital ya se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y seguidores del Tren de Aragua, quienes celebran la toma de Miraflores como una victoria simbólica contra el régimen. El caos se ha extendido por todo el territorio, las líneas de comunicación están colapsadas y las principales ciudades prácticamente paralizadas. En las zonas controladas por el Tren de Aragua, el miedo es tangible. Esta organización criminal, que ha consolidado su poder a través del narcotráfico y la extorsión, parece decidida a afianzar su dominio en el país. Lo que comenzó como una banda delictiva se ha transformado en una amenaza directa para el gobierno venezolano. Los líderes de la oposición, encabezados por María Corina Machado, han reaccionado con cautela. En un comunicado, Machado declaró: "Lo que está ocurriendo es el resultado de años de deterioro institucional. La toma de Miraflores por un grupo criminal refleja el estado crítico de nuestro país, pero no podemos permitir que la violencia controle el destino de Venezuela. Es momento de unirnos para restaurar el orden y la democracia". Sin embargo, las declaraciones de la oposición parecen insuficientes frente a la magnitud del caos que se vive actualmente. La comunidad internacional también ha mostrado preocupación. Estados Unidos y varios países europeos han manifestado su inquietud por el avance del Tren de Aragua y la creciente inestabilidad en Venezuela. Estamos monitoreando la situación de cerca. Es urgente que el gobierno venezolano recupere el control y garantice la seguridad de su población, declaró un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, muchos analistas temen que la huida de Maduro solo sea el preludio de una crisis aún mayor. La gran pregunta es: ¿quién tomará las riendas del país en medio de este caos? Mientras tanto, en las calles de Caracas y otras ciudades, la desesperación aumenta. La falta de información clara sobre lo que sucede en Miraflores y el paradero de Maduro ha generado una ola de especulaciones. Algunos afirman que el Tren de Aragua está negociando con las fuerzas leales a Maduro para establecer su propio gobierno paralelo, mientras otros temen que se avecina una guerra civil. En cualquier caso, el panorama es desolador y el futuro de Venezuela se muestra más incierto que nunca. El Tren de Aragua, conocido por su capacidad de infiltrarse en las instituciones y corromper a funcionarios, ha logrado lo que muchos consideraban imposible: poner de rodillas al poder en Venezuela. Durante años, este grupo criminal se expandió desde el estado Aragua hasta controlar territorios estratégicos dentro y fuera del país. Ahora, con la toma de Miraflores, parece haber alcanzado el punto máximo de su ambición. El paradero exacto de Maduro sigue siendo un misterio. Aunque se sabe que huyó de Miraflores, no hay confirmación oficial sobre su ubicación. Algunos informes indican que ha solicitado ayuda a sus aliados internacionales, mientras otros sugieren que se encuentra refugiado en alguna de las bases militares que aún le son leales. Lo que sí es claro es que su poder ha quedado gravemente debilitado, y muchos se preguntan si será capaz de recuperar el control de la situación. Los próximos días serán decisivos para el futuro de Venezuela. Las fuerzas de seguridad intentan reorganizarse y coordinar una respuesta al Tren de Aragua, pero el reto es monumental.
Este grupo criminal ha demostrado ser capaz de enfrentarse a cualquier institución del Estado, y su influencia sigue en aumento. Mientras tanto, el pueblo venezolano observa con incertidumbre, esperando un desenlace que podría cambiar el curso de la historia del país para siempre. Las imágenes de los miembros del Tren de Aragua en los salones de Miraflores han dado la vuelta al mundo. La prensa nacional ha calificado la situación como una toma de poder sin precedentes, y muchos temen que este sea el inicio de un conflicto armado prolongado. Es una situación sumamente peligrosa, advirtió un analista internacional. Los cabecillas del Tren de Aragua. El temor a una escalada de violencia ha llevado a muchos a buscar una salida negociada, aunque las posibilidades de éxito parecen limitadas. Entretanto, la oposición sigue insistiendo en la necesidad de elecciones libres y una transición pacífica, pero el tiempo juega en contra de cualquier resolución diplomática. El caos en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas sigue intensificándose, mientras la población enfrenta un escenario cada vez más incierto. Las principales avenidas de la capital han sido bloqueadas por miembros del Tren de Aragua, quienes ahora controlan varios puntos estratégicos, no solo los alrededores de Miraflores, sino también en áreas clave del centro del país. En las primeras horas tras la toma del Palacio Presidencial, las fuerzas de seguridad intentaron retomar el control, pero fueron rápidamente superadas por los grupos armados, que demostraron estar mejor organizados y equipados de lo que muchos anticipaban. Las imágenes de la bandera del Tren de Aragua ondeando en el techo de Miraflores han circulado en todas las redes sociales, provocando una reacción inmediata de rechazo y temor. La mayoría de los ciudadanos no puede creer lo que está sucediendo. Nunca pensé que veríamos algo así, comentó un residente de Caracas. Si el Tren de Aragua pudo tomar Miraflores, ¿qué les impide tomar todo el país? Esta es la pregunta que muchos se hacen en este momento. El gobierno de transición, que se suponía lideraría la recuperación democrática de Venezuela, ahora enfrenta un desafío aún mayor: lidiar con un grupo criminal que parece haber desbancado al poder estatal. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue sin aparecer en público. Aunque se sabe que huyó de Miraflores, su paradero sigue siendo incierto. Algunas fuentes no confirmadas han señalado que podría estar refugiado en una base militar secreta cerca de Maracay, pero hasta el momento no hay información oficial que lo confirme. Lo que sí es evidente es que su huida ha dejado un vacío de poder que el Tren de Aragua no ha tardado en aprovechar. Maduro ha perdido toda autoridad. El simple hecho de que haya huido mientras un grupo criminal toma el control del país es la prueba más clara de que su régimen ha llegado a su fin, comentó un analista político. El impacto internacional no se ha hecho esperar. Varios países de la región han emitido comunicados expresando su preocupación por la situación en Venezuela, instando a las autoridades a recuperar el control y evitar que el país caiga en manos de un grupo criminal. Estados Unidos ha declarado que está monitoreando la situación de cerca y que está dispuesto a intervenir si se desata una guerra civil. No podemos permitir que un grupo delictivo tome el control de un país soberano, afirmó un portavoz del Departamento de Estado. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado medidas concretas por parte de la comunidad internacional. En las áreas controladas por el Tren de Aragua, la vida se ha vuelto aún más peligrosa. Los ciudadanos están atrapados entre el miedo a la violencia y la incertidumbre sobre lo que vendrá después. Las tiendas han cerrado, y el acceso a bienes básicos se ha vuelto casi imposible. No tenemos electricidad, no hay comida y ahora ni siquiera sabemos quién está realmente a cargo, comentó una madre de 2 hijos en Maracay. La desesperación ha comenzado a calar hondo en una población que ya estaba al borde del colapso antes de este nuevo giro de los acontecimientos. El Tren de Aragua, por su parte, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales afirmando que su toma de Miraflores no es un ataque contra el pueblo venezolano, sino una acción necesaria para liberar al país de un gobierno corrupto. Según el comunicado, el grupo planea restablecer el orden y garantizar que Venezuela sea gobernada por y para su gente. Sin embargo, pocos creen en la retórica del Tren de Aragua, que durante años ha sido responsable de algunos de los crímenes más atroces del país, incluidos secuestros, extorsiones y asesinatos. Dentro del Palacio de Miraflores, los líderes del Tren de Aragua han comenzado a instalarse en las oficinas que hasta hace unas horas eran ocupadas por los altos funcionarios del régimen chavista. Según fuentes cercanas al palacio, los cabecillas del grupo están celebrando su victoria mientras debaten los próximos pasos a seguir. El acceso al edificio está restringido, y se ha informado que cualquier intento de ingresar es respondido con fuego abierto. Es como si hubieran declarado una zona de guerra dentro de Miraflores, comentó un miembro de la Guardia Nacional que logró escapar antes de que el grupo tomara el control total. En los alrededores de Miraflores, la situación sigue siendo tensa. Grupos de manifestantes han intentado acercarse al palacio para protestar contra el Tren de Aragua, pero han sido repelidos violentamente por los miembros del grupo.
Los enfrentamientos entre manifestantes y delincuentes han dejado varios heridos, y se teme que el número de víctimas aumente si no se restablece el orden pronto. La población civil está atrapada en medio de un conflicto que parece lejos de resolverse, y la desesperación aumenta a medida que pasan las horas. Por otro lado, la oposición venezolana ha intentado organizar una respuesta a la crisis. María Corina Machado, quien hasta hace poco lideraba las conversaciones para una transición democrática, declaró que el país no puede caer en manos de un grupo criminal. Esto no es solo un ataque a Miraflores, es un ataque a la democracia y al futuro de Venezuela, afirmó en una rueda de prensa. Machado ha pedido la intervención internacional para evitar que la situación se descontrole aún más, pero hasta el momento no ha habido una respuesta clara por parte de la comunidad internacional. En las redes sociales, los venezolanos expresan su miedo, ira y frustración ante lo que muchos consideran el colapso definitivo del Estado venezolano. Las imágenes de los miembros del Tren de Aragua posando dentro de las oficinas de Miraflores han provocado indignación, pero también temor. Si estos delincuentes pueden tomar el control del país, ¿quién nos protegerá?, escribió un usuario en Twitter, reflejando el sentir generalizado de impotencia que muchos venezolanos experimentan en este momento. Mientras tanto, en otras ciudades del país, se están reportando incidentes violentos vinculados a la toma de poder del Tren de Aragua. En Maracay, Valencia y Barquisimeto se han registrado saqueos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados que podrían estar relacionados con dicha organización. La violencia se ha propagado rápidamente y las autoridades locales parecen estar perdiendo el control en algunas áreas. Ante esto, algunos ciudadanos han comenzado a armarse para defenderse de posibles agresiones, lo que ha incrementado el caos y la inseguridad. La toma de Miraflores por parte del Tren de Aragua ha desatado una crisis política sin precedentes en Venezuela. Algunos expertos temen que este sea el principio del fin del régimen chavista, aunque advierten que el país podría estar entrando en una etapa aún más peligrosa de inestabilidad. La caída de Maduro podría ser solo el preludio de algo mucho peor, expresó un analista internacional. Si el Tren de Aragua consolida su poder, Venezuela podría transformarse en un narcoestado completamente controlado por un grupo criminal. La interrogante ahora es cómo reaccionarán las Fuerzas Armadas. Aunque muchas unidades militares han jurado lealtad a Maduro, la toma de Miraflores por el Tren de Aragua ha puesto en duda su capacidad para mantener el control del país. Hasta ahora, el ejército no ha hecho ningún movimiento significativo para recuperar el Palacio Presidencial, lo que ha generado especulaciones sobre posibles acuerdos entre ciertos sectores militares y el grupo delictivo. No obstante, también circulan rumores de que algunas facciones del ejército podrían estar preparando un contraataque en las próximas horas. El Tren de Aragua, conocido por su brutalidad, parece decidido a mantener el control de Miraflores. Los líderes del grupo han dado órdenes claras a sus miembros: resistir cualquier intento de recuperar el palacio a toda costa. Según algunas fuentes, han comenzado a fortificar el edificio, instalando barricadas y armando a los rehenes que aún mantienen dentro del complejo presidencial. No tienen intención alguna de rendirse, afirmó un testigo que logró escapar antes de que las fuerzas de seguridad fueran expulsadas de la zona. La situación en Venezuela ha captado la atención de los medios internacionales, que siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos minuto a minuto. Las cadenas de noticias han desplegado equipos en la región para cubrir lo que muchos consideran uno de los eventos más impactantes en la historia reciente del país. Estamos presenciando el colapso de un régimen y la ascensión de un grupo criminal al poder, comentó un corresponsal internacional. Es una situación sin precedentes que podría tener repercusiones en toda la región. El destino de Venezuela pende de un hilo. La toma de Miraflores por parte del Tren de Aragua ha desencadenado una crisis que amenaza con llevar al país al borde del colapso total. Con Maduro fuera del palacio y la oposición luchando por mantener el control, el futuro de Venezuela es más incierto que nunca. Las próximas horas serán cruciales para determinar si el país puede evitar caer en una espiral de violencia sin retorno, o si, por el contrario, la anarquía se apoderará definitivamente de la nación. Las horas posteriores a la toma de Miraflores han sido un torbellino de caos y confusión. Con el Tren de Aragua afianzando su control sobre el epicentro del poder en Venezuela, el país ha sido sacudido por una avalancha de rumores y desinformación. Mientras los medios intentan mantenerse al tanto de los eventos, la realidad en las calles se torna cada vez más sombría. En Caracas, la población permanece en tensión, temerosa de que los grupos armados expandan su influencia y extiendan el caos a otras zonas de la capital. El silencio de Nicolás Maduro continúa siendo un tema de especulación. Aunque fuentes del gobierno de transición aseguran que se encuentra escondido en una base militar, otras teorías sugieren que ha abandonado el país. Incluso hay rumores de que ha solicitado asilo en Cuba o Nicaragua,
países que históricamente han sido sus aliados. Sin embargo, ninguna fuente oficial ha confirmado su paradero, lo que solo aumenta la incertidumbre sobre el futuro del régimen chavista. Las manifestaciones en contra del Tren de Aragua se han extendido a otras ciudades del país. En Maracaibo, decenas de miles de personas han salido a las calles para protestar contra la toma de Miraflores, exigiendo la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que un grupo criminal gobierne nuestro país, gritaba un manifestante mientras ondeaba una bandera venezolana. No obstante, la respuesta de las autoridades ha sido escasa, y los manifestantes temen que sin el respaldo militar, la resistencia civil no sea suficiente para enfrentarse a los grupos armados. Dentro de Miraflores, los líderes del Tren de Aragua parecen estar consolidando su control sobre las instalaciones. Han comenzado a difundir mensajes a través de sus redes sociales, afirmando que su objetivo no es desestabilizar el país, sino liberarlo de la opresión chavista. Sin embargo, pocos venezolanos confían en sus intenciones. El grupo criminal ha sido responsable de algunos de los actos de violencia más atroces en la historia reciente de Venezuela, y su ascenso al poder ha desatado el temor de que el país caiga en un estado de anarquía total. Los líderes de la oposición han intentado reunirse para trazar una estrategia ante esta crisis sin precedentes. María Corina Machado, quien hasta ahora ha sido una de las figuras clave en la lucha por la democracia en Venezuela, ha solicitado la intervención internacional para detener lo que describe como un golpe de Estado criminal. Venezuela está al borde del abismo, declaró en una conferencia de prensa. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de que el Tren de Aragua controle todo el país y lo convierta en un narcoestado. Parte del gobierno de transición y otros países han adoptado una postura más cautelosa. Cuba y Nicaragua, en particular, han evitado hacer declaraciones públicas sobre la situación, lo que ha llevado a algunos a especular que estas naciones podrían estar brindando apoyo encubierto al régimen de Maduro o incluso al Tren de Aragua. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los miembros del Tren de Aragua se han intensificado en las cercanías de Miraflores. Aunque el grupo criminal ha logrado consolidar su control dentro del Palacio Presidencial, las fuerzas leales al gobierno de transición han comenzado a reagruparse para lanzar un contraataque. Sin embargo, el éxito de esta operación es incierto, ya que el Tren de Aragua ha demostrado ser un oponente formidable, bien armado y preparado para resistir cualquier intento de recuperar el control. A medida que el caos se expande por el país, la economía venezolana, ya frágil, está al borde del colapso total. Los bancos han cerrado, las tiendas han sido saqueadas y el comercio se ha paralizado en numerosas regiones. Los ciudadanos están desesperados por conseguir alimentos y medicinas, pero el acceso a estos productos es cada vez más difícil. Estamos viviendo una pesadilla, comentó un ciudadano en Valencia. No hay comida, no hay seguridad, y ahora estamos gobernados por criminales. Los medios internacionales han comenzado a calificar la situación en Venezuela como una crisis humanitaria en desarrollo. Varias organizaciones no gubernamentales han solicitado la intervención de la ONU para garantizar la seguridad de los civiles atrapados en las áreas controladas por el Tren de Aragua. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta internacional ha sido lenta, y muchos temen que el país esté al borde de un conflicto armado prolongado. Mientras tanto, el gobierno de transición está intentando reorganizarse para enfrentar esta crisis sin precedentes. Aunque la oposición tenía esperanzas de liderar un proceso de transición pacífica, la irrupción del Tren de Aragua ha transformado por completo el panorama político. María Corina Machado ha convocado a una reunión de emergencia con líderes de la oposición y figuras clave de la comunidad internacional para discutir los próximos pasos. No podemos permitir que este grupo criminal destruya el futuro de Venezuela, afirmó Machado en un comunicado. En las áreas controladas por el Tren de Aragua, la violencia ha aumentado. Testigos han reportado que los miembros del grupo están imponiendo su ley por la fuerza, obligando a los ciudadanos a seguir sus órdenes bajo amenaza de muerte. En algunas ciudades se han establecido toques de queda no oficiales, y aquellos que se atreven a desafiar a los miembros del grupo corren el riesgo de ser ejecutados sumariamente. Estamos viviendo una dictadura criminal, comentó un residente de Maracay. A medida que la situación se deteriora, el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas sigue siendo incierto. Aunque algunos generales han declarado su lealtad al gobierno de transición, otros han mantenido un silencio sospechoso. Se teme que algunos sectores del ejército estén negociando con el Tren de Aragua para proteger sus propios intereses. El ejército siempre ha sido una institución dividida, comentó un analista militar. No sería sorprendente que algunos altos mandos estén considerando alianzas con el grupo criminal para garantizar su supervivencia. Los ciudadanos, por su parte, están organizándose en grupos de autodefensa para proteger sus barrios de posibles ataques. En algunas zonas de Caracas y Maracaibo,
los residentes han levantado barricadas para evitar que los miembros del Tren de Aragua ingresen a sus comunidades. Aunque estos esfuerzos han tenido cierto éxito en detener el avance del grupo, muchos temen que sea solo cuestión de tiempo antes de que el Tren de Aragua logre imponerse por completo. En los próximos días, se espera que la situación en Venezuela se deteriore aún más. Las fuerzas leales al gobierno de transición están planeando una serie de operaciones militares para recuperar el control de Miraflores, pero el éxito de estas misiones es incierto. Algunos analistas temen que si no se actúa rápidamente, el Tren de Aragua pueda consolidar su poder y extender su influencia a otras instituciones del Estado. Estamos en una carrera contra el tiempo, afirmó un miembro del gobierno de transición. Si no logramos detenerlos ahora, será mucho más difícil en el futuro. En la comunidad internacional, las discusiones sobre una posible intervención militar en Venezuela están ganando fuerza. Estados Unidos ha dejado abierta la posibilidad de enviar tropas para estabilizar el país, pero muchos temen que una intervención extranjera solo agrave la situación. La historia de intervenciones militares en América Latina no es alentadora, comentó un experto en relaciones internacionales. Si bien la situación en Venezuela es grave, una intervención podría desatar un conflicto aún mayor. En medio de esta crisis, la población venezolana sigue luchando por sobrevivir. Los hospitales están desbordados y los médicos intentan hacer lo imposible con los escasos recursos que poseen. La falta de electricidad y agua potable ha agravado la situación, y las enfermedades están comenzando a propagarse rápidamente. La situación es crítica, comentó un doctor en Caracas. No tenemos suficientes medicamentos ni personal para atender a todos los que lo necesitan. Si esto sigue así, el número de muertos aumentará drásticamente en los próximos días. La esperanza de una solución pacífica parece desvanecerse a medida que el caos continúa extendiéndose por el país. Los líderes del Tren de Aragua han dejado claro que no tienen intención de rendirse, y el gobierno de transición enfrenta la difícil tarea de recuperar el control en medio de una situación cada vez más violenta e impredecible. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias de una crisis que parece no tener fin. Las primeras acciones del Tren de Aragua tras tomar Miraflores fueron claras: consolidar su control y neutralizar cualquier resistencia. Los informes de los servicios de inteligencia indican que el grupo criminal ha enviado emisarios a varios estados clave de Venezuela para intentar forjar alianzas con líderes locales, grupos armados e incluso facciones disidentes del chavismo. Esta estrategia ha sembrado aún más temor entre la población, que observa cómo la influencia del Tren de Aragua se expande por todo el país. Leales al gobierno de transición intentan reorganizarse y formular un plan de respuesta. El gobierno de transición, encabezado por María Corina Machado, ha enfrentado enormes dificultades para movilizar a las Fuerzas Armadas, que siguen divididas entre la lealtad a Maduro y la incertidumbre sobre cuál será el desenlace final de esta crisis. Aunque algunos sectores del ejército han mostrado disposición para intervenir, muchos temen las represalias de los colectivos armados y de los propios miembros del Tren de Aragua. Estamos listos para actuar, pero la falta de un mando claro nos tiene paralizados, comentó un oficial militar que prefirió no revelar su identidad. La fragmentación dentro de las Fuerzas Armadas es evidente, y esto ha limitado cualquier intento serio de retomar el control de Miraflores. La comunidad internacional comienza a sentirse frustrada por la falta de acciones concretas por parte del gobierno de transición y las fuerzas militares. Los embajadores de varios países en Venezuela han sido evacuados y muchas embajadas han cerrado temporalmente sus puertas debido a la inseguridad. Naciones Unidas ha emitido un comunicado urgente pidiendo calma y exigiendo que se respeten los derechos humanos, mientras que la OEA ha convocado una sesión de emergencia para discutir posibles sanciones o incluso una intervención humanitaria. Sin embargo, hasta el momento no ha habido consenso sobre qué tipo de intervención sería viable o efectiva. En las calles, la desesperación de la población aumenta con cada hora que pasa. Los saqueos, que comenzaron de manera esporádica en algunas zonas periféricas de Caracas, se han extendido a otras ciudades importantes como Valencia, Maracay y Barquisimeto. Las tiendas han sido desvalijadas. No hay ley ni autoridad, expresó un comerciante cuya tienda fue destruida durante los disturbios. El miedo a que el caos se apodere por completo del país está cada vez más presente. Mientras tanto, dentro de Miraflores, los líderes del Tren de Aragua están comenzando a utilizar los recursos del Estado a su favor. Se ha informado que han accedido a bases de datos gubernamentales, y algunos temen que el grupo criminal esté intentando controlar sectores clave de la economía, como el suministro de gasolina y alimentos, para consolidar su poder. No solo se trata de una toma simbólica, están intentando controlar el país desde adentro, comentó un experto en seguridad. Esto ha generado un estado de pánico entre la población, que ya observa cómo la crisis económica y de seguridad se profundiza cada día.
Uno de los grandes interrogantes sigue siendo el papel de Diosdado Cabello, un líder chavista que, hasta la toma de Miraflores, era considerado uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Cabello ha mantenido un silencio sospechoso desde que el Tren de Aragua tomó el Palacio Presidencial, lo que ha generado múltiples teorías sobre su paradero y su posible implicación en estos eventos. Algunos analistas sugieren que Cabello podría estar negociando con el Tren de Aragua, mientras que otros creen que está preparando un contraataque para retomar el poder. Diosdado nunca ha sido alguien que se quede de brazos cruzados, como comentó un analista político. Si está en silencio, es porque está planeando algo. El vacío de poder que ha dejado la huida de Maduro y la toma de Miraflores ha generado una crisis constitucional. La Asamblea Nacional, que antes de estos eventos estaba liderando el proceso de transición democrática, ha quedado desarticulada y sin capacidad de respuesta ante el avance del Tren de Aragua. Aunque algunos diputados han intentado convocar sesiones de emergencia, muchos se encuentran escondidos o en el exilio, temiendo por sus vidas. No podemos trabajar bajo estas condiciones, comentó uno de los diputados en el exilio. El país está siendo gobernado por criminales y no tenemos herramientas para detenerlos. La violencia se ha extendido también a las zonas rurales, donde el Tren de Aragua ha comenzado a consolidar su control en las áreas agrícolas. Los campesinos han sido víctimas de extorsiones y amenazas por parte de miembros del grupo, quienes exigen pagos a cambio de protección. Muchos productores han abandonado sus tierras por miedo a las represalias, lo que ha generado preocupación por el suministro de alimentos en los próximos meses. Si los agricultores dejan de trabajar, nos enfrentaremos a una crisis alimentaria aún más grave, advirtió un economista. En medio de este caos, las facciones más radicales del chavismo también están tratando de reorganizarse. Aunque el régimen de Maduro parece haber colapsado, algunos sectores del chavismo han comenzado a movilizarse para resistir al Tren de Aragua. Estos grupos, conocidos por su lealtad incondicional al legado de Hugo Chávez, están organizando milicias populares en barrios pobres para hacer frente a los criminales. Sin embargo, la falta de armas y recursos ha limitado su capacidad de actuar. Lucharemos por el legado de Chávez hasta el final, declaró un líder de uno de estos colectivos. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. La toma de Miraflores por el Tren de Aragua ha desatado una serie de eventos impredecibles que han sumido al país en una crisis de proporciones sin precedentes. Con el gobierno de transición debilitado, el ejército dividido y la comunidad internacional aún indecisa sobre cómo intervenir, la población venezolana está atrapada en una espiral de caos que parece no tener fin. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.